Como les digo, les quiero dar los más calurosos saludos y afectuosos para todos ustedes, porque la audiencia es más de la capacidad que había pensado que ustedes podían asistir. Normalmente a las clases no asisten tanto, mientras ahora están asistiendo bastante y eso me enorgullece. Bueno, quiero decirles a ustedes que voy a compartir lo de gastritis, otras formas de gastritis y sobre todo vamos a hablar del Helicobacter pylori. Y sobre todo vamos a hablar que en 1982 Marshall y Robin Warren demostraron que la bacteria Helicobacter pylori y posteriormente les dieron el Premio Nobel de Medicina el 2005 por relacionar la patogenia de la gastritis relacionada con el Helicobacter pylori, la úlcera duodenal, el adenocarcinoma de cáncer y además el linfoma gástrico. Aquí lo vemos a un bacilo. El bacilo es gran negativo, es curvilíneo, con 4 a 6 flagelos, no forma esporas, mide 3.5 por 0.5 micras y casi el 90% de todos los pacientes están. Esta es una fotografía electrónica. Podríamos decir que este Helicobacter pylori que estamos viendo tiene rasgos especiales del Helicobacter pylori. Tiene movilidad de los flagelos, elabora una ureasa que es capaz de formar un microambiente a través del amonio. Además tiene adesina y tiene el CAC-BAC y el BAC en la patogenia de la úlcera duodenal. Desde la infancia aumenta la colonización. Aquí vamos a ver entonces la infección por el Helicobacter pylori, que es causada fundamentalmente la enfermedad úlcero-gastrointestinal y constituye el cofactor primordial en el desarrollo de un adenocarcinoma y linfoma gástrico. Se lo tiñe al Helicobacter pylori con la tinción de Star Warring, que la podemos observar en estos grupos, que es muy importante cuantificarlos, es decir, se los cuantifica en 3 cruces, los graves, los moderados 2 cruces y una cruz los leves. Aquí podemos ver pues un algoritmo. Este algoritmo muestra una mucosa gástrica normal y además a través de la dieta y los factores del medio ambiente, es decir, los países subdesarrollados tienen más del 90% y esto se transmite generalmente por el agua y los alimentos. Este Helicobacter pylori produce pues una gastritis activa, una gastritis crónica atrófica, una metaplasia intestinal que es precancerosa y que puede ser de alto grado de malignidad, de bajo grado de malignidad, y es de tipo colónica también. Y por último, el adenocarcinoma. El Helicobacter pylori es el causante de estas enfermedades renales y constituye pues el cofactor primordial en el desarrollo del adenocarcinoma y linfoma. Aquí podemos ver entonces la patología. Estas bacterias producen unas proteasas que digieren el moco, lo que facilita el avance. Estas proteínas de membrana
La adherencia del Helicobacter gástrica es de gran importancia para la colonización y así como la persistencia de la bacteria en el estómago humano. El Helicobacter pylori tiene un factor de necrosis tumoral y ustedes saben que los linfocitos T0, 1 y 2, que son llamados los helper, y estos estimulan a unos linfocitos que son linfocitos B, capaces de producir entonces anticuerpos. A través de las interleuquinas 1, 8 y 11, estas van a ser la tormenta de la inflamación, quien está relacionada con úlcera duodenal y además el Helicobacter pylori a través de esta colonización invade los tejidos y estos anticuerpos destruyen la mucosa y forman lo que se llaman las gastritis crónicas. Esto y las agudas cuando están producidas por neutrófilos. Aquí podemos ver uno de los restos de la investigación del Helicobacter pylori es la identificación de los factores de virulencia predictivos de infección. Se han propuesto varios de ellos, como los genes CAC, el BAC, el BABL-A, y entre otros. Se ha asociado con un mayor riesgo a una enfermedad úlcera péptica. Por otro lado, hay aumento de la secreción del ácido clorhídrico, hay una sustancia Pantone que reduce el pH luminal y favorece la metaplasia intestinal y las áreas de colonización pues van a producir las gastritis crónicas con metaplasia intestinal y el adenocarcinoma. En este extremo tuve la oportunidad de estar en el Congreso de Nagoya el año 2003 y además conocí y tomé el curso de gastroenteropatología con Nakamura. Nakamura es uno de los patólogos más importantes en las investigaciones de cáncer gástrico. Aquí podemos ver que no solamente hay reflujo gastroduodenal, sino también hay un reflujo biliar que puede ser difícil de diferenciar. Los síntomas y signos son similares y las dos enfermedades pueden producirse al mismo tiempo. Aquí podemos ver los pigmentos de bilirrubina. Las gastritis autoinmunidad son menos del 10% de los casos. Tiene presencia de anticuerpos frente a la célula parietal y al factor intrínseco, así como un anticuerpo frente a la enzima de hidrógeno potasio ATPasa. Por esta razón, produce una gastritis atrófica. Puede estar localizada, generalmente es en el cuerpo y a veces en el fondo y en el atrio, produciendo una pangastritis atrófica. Hay presencia de neutrófilos y sobre todo de megaloblastos. Cursa con anemia perniciosa. Aquí podemos ver la metaplasia intestinal. Aquí se observa las células calciformes que son propios del colon. Y aquí podemos ver que hay una atrofia de las glándulas y el infiltrado linfoplasmocitario, porque es una enfermedad autoinmunitaria que va a destruir estos anticuerpos, las glándulas. La gastritis autoinmunitaria, hay un aumento en el cuerpo gástrico que muestra el infiltrado inflamatorio de la zona, compuesta por linfocitos y células plasmáticas, así como también la atrofia glandular que podemos ver a la derecha de la metaplasia intestinal.
Bueno, vamos a continuar entonces con otro tipo de gastritis, que es la gastritis de Menetier, que es un trastorno raro asociado a una secreción excesiva del factor de crecimiento transformante alfa. La enfermedad se caracteriza por hiperplasia difusa del epitelio foveolar del cuerpo y del fondo y cursa con una hipoproteinemia que da ascitis, edemas y diarreas. Podemos ver entonces la enfermedad de aumento de los pliegues de la mucosa, como ustedes están viendo, unas rugosidades, y estos pliegues gigantes tienen que hacerse el diagnóstico diferencial con los linfomas gástricos de tipo B, o maltomas también. Podemos ver en la microscopía un aumento de los pliegues que muestran rugosidades y el diagnóstico diferencial es difícil con los linfomas de células B. Aquí tenemos, por último, otra gastritis hipertrófica, hipersecretora de ácido clorhídrico, porque está dada por la hiperplasia de células G de la mucosa del antro o también por tumores neuroendocrinos del páncreas productores de gastrina. La gastrina es capaz de estimular a las células parietales y se caracteriza la enfermedad porque tiene mucha hiperclorhidria y tiene úlceras múltiples, no solamente en estómago, sino también se las ve en diferentes partes como duodeno. Aquí observamos el tumor en el páncreas y aquí tenemos la resección de la tumoración. Entonces, con esto quiero despedirme y muchísimas gracias por haber escuchado esta clase de gastritis crónicas. Espero que les haya gustado la primera parte de lo que es las gastritis crónicas u otros tipos de gastritis como las que hemos visto. Así también hemos visto cuadros ulcerosos. El plato principal de esta clase es la úlcera péptica. Entonces vamos a continuar con la úlcera péptica. Estudiantes de la Facultad de Medicina, quiero compartir con ustedes el Congreso Boliviano Americano que fue aproximadamente el 2003. En esta fotografía pueden ver a ustedes al presidente del Congreso, que fue a Ramiro Prudencio, un gran urólogo, y que donaron todo lo que es informática de nuestra biblioteca Julio Rodríguez Rivas. Asimismo, al doctor Rivas, un gran destacado profesional del área de Chicago. Y acá lo ven con ustedes a su profesor, el doctor Fernández. En esta otra foto, ustedes pueden ver al decano de la facultad, el doctor Ibarra, Franco Ibarra. Así como también pueden verlo al doctor Fernández y el doctor Rojas, que lastimosamente acaba de fallecer. Y por último tenemos a Ramiro del Granado, que es el que organizó todo el Congreso. Así algunos profesores se duermen
y esa es la cámara escondida. Hoy vamos a hablar sobre la úlcera. La úlcera péptica es una pérdida de la sustancia de la mucosa del tracto digestivo que entra en contacto con el jugo gástrico, es decir, en el tercio inferior del esófago, en el estómago y en el duodeno. Excepcionalmente, en el 1% lo hace en el divertículo de Meckel o donde exista tejido heterotópico o como en las bocas anastomóticas de las grandes resecciones como la Billroth 1 y la Billroth 2. Aquí les voy a mostrar los factores agresivos que incluyen el jugo gástrico, el ácido clorhídrico y la pepsina, y las sales biliares que refluyen desde el duodeno. La infección por Helicobacter es de lo más importante desde Marshall y desde luego antiinflamatorios del tipo AINES. El tipo AINES, como ustedes sepan, ese tipo AINES es el más importante de todos. Aquí tenemos en general en las úlceras duodenales la infección por Helicobacter pylori que afecta particularmente el antro, respetando relativamente la porción secretora de ácido del estómago, que se ha comprobado que es un hecho relacionado en una disminución de la producción intestinal. Por otro lado, en las úlceras gástricas, el Helicobacter pylori está presente en el 90%. Aquí tenemos pues la patogenia de la úlcera péptica, en la que lo estamos viendo el Helicobacter pylori en una microscopía de barrido y que tiene factores de necrosis tumoral y las interleuquinas 1, 8 y 6, que son las más importantes en la cascada inflamatoria, que producen anticuerpos a través de los linfocitos B y destruyen las glándulas de la mucosa. Por otro lado, vemos aquí que invaden los tejidos y la respuesta inflamatoria es muy importante. Por otro lado, se activa el reclutamiento desde los monocitos que salen a convertirse en macrófagos y estos van al foco de infección. Aquí tenemos las células que destruyen, que son las células parietales, que son muy importantes porque cursan con disminución del factor intrínseco y producen vitamina B2. Aquí podemos ver al Helicobacter pylori con una tinción de Star Wars. Por otro lado, tenemos aquí una úlcera duodenal que es bastante redonda, que tiene bandas de fibrina y además vamos a observar otra úlcera gástrica de bordes regulares que tiene fibrina y está en un estado de curación. Podemos volver a ver aquí esta respuesta inmune de la que hace el Helicobacter pylori y esta a través de los linfocitos T, que son los helpers, y los linfocitos B, que son las células presentadoras CD4 y CD8. Por otro lado, esas células presentadoras, tanto las T como las B, van a producir la gastritis crónica.
Y por último tenemos la activación de los folículos de los linfocitos B, que son productores del ácido clorhídrico. Y van a formar tanto las gastritis atróficas a este lado como las gastritis hipertróficas. Aquí podemos ver que el Helicobacter pylori está relacionado por una hipergastrinemia debido a que hay una hiperplasia de células G, la gastrina, la cual va a estimular a las células parietales produciendo ácido clorhídrico, y es la úlcera péptica la que es la más importante. Por otro lado, los tumores de células G o las hiperplasias de células G producen una hiperacidez importante y el síndrome de Zollinger-Ellison. Entonces, ¿qué es el síndrome de Zollinger-Ellison? Es un tumor de células G que puede estar en la mucosa del antro, puede estar en el páncreas y produce múltiples úlceras y en lugares atípicos como el estómago, el duodeno y además el intestino delgado. Los antiinflamatorios antiesteroideos se sabe que disminuyen la secreción de las prostaglandinas, que es un factor muy importante en la producción de úlcera gástrica. La aspirina es un daño directo en la úlcera, así como también el tabaco, que disminuye el flujo sanguíneo y producen. Por último, las obstrucciones producen vaciamiento gástrico lento y úlcera duodenal. Aquí tenemos la asociación que se sabe de la fisiopatología. Por ejemplo, es desconocida para la cirrosis alcohólica, pero para la insuficiencia cardíaca, insuficiencia crónica obstructiva o el EPOP, produce grandes cantidades de hipercalcemia, lo cual desarrollan también úlcera péptica. Por otro lado, la hipercalcemia que se ve en las insuficiencias renales crónicas. Se ha hablado también de las úlceras agudas de estrés, que son propias como las úlceras de Curling y de Cushing, asociadas con úlcera péptica. Y por último, el hiperparatiroidismo se sabe muy bien que va a producir úlcera péptica. Aquí tenemos una úlcera péptica muy redondita, los bordes miran hacia la base, aquí muestra un coágulo de sangre y el fondo es limpio por la digestión ácido péptica. Podemos ver entonces las capas de una úlcera péptica. La primera capa son los bordes que siempre miran a la lesión y es de tipo inflamatorio, de polimorfonucleares y es inespecífico. Y tenemos entonces sombreado la muscular propia del intestino y la subserosa. Como ven ustedes, la úlcera péptica siempre va más allá de la muscularis mucosae. Y aquí estamos viendo que el infiltrado está yendo más allá de la submucosa. Podemos ver la segunda transparencia y en estas nos muestra una úlcera duodenal bastante importante que sus bordes son totalmente regulares. Y vean la úlcera maligna, sus bordes son totalmente irregulares y la característica es la amputación de estos pliegues que no llegan a la lesión. Y tenemos aquí la clasificación endoscópica, que se ha convertido en una
prueba complementaria de elección para el diagnóstico de la úlcera péptica. En pocas palabras, el único diagnóstico de certeza es la endoscopía. Está indicada en pacientes mayores de 55 años de edad con síntomas pépticos, en quienes presentan algún síntoma de alarma como la pérdida de peso y el sangrado, completamente de elección para el diagnóstico de úlcera péptica. Está indicada en pacientes mayores de 55 años de edad con síntomas dispépticos, en quienes presentan algún síntoma de alarma como la pérdida de peso, el sangrado de la anemia, los vómitos, la saciedad precoz o la disfagia. Con esto, queridos alumnos, quiero despedirme con mucha ternura, yo diría, por la paciencia que tienen ustedes de estar en este curso. Bueno, como ven, hemos visto la úlcera gástrica con mayor importancia y nos falta ver la úlcera duodenal. ¿Por qué las he separado estas dos enfermedades? Porque tienen un sustrato morfológico idéntico, sin embargo, el cuadro clínico es totalmente diferente. Entonces, compartiremos la úlcera duodenal. Buenos días, estimados estudiantes de cuarto año de la Facultad Aurelio Meleán. Hoy quiero presentarles la úlcera péptica duodenal. La úlcera péptica es la pérdida de la sustancia de la mucosa del tracto digestivo que entra en contacto con el jugo gástrico, es decir, del tercio inferior del esófago, estómago, duodeno y excepcionalmente en la mucosa heterotópica, es decir, en los divertículos de Meckel y también en las bocas enteroanastómicas, así como también podemos observar en los divertículos. La úlcera duodenal, como las están pudiendo ver, es de bordes nítidos que miran hacia la base y la base es limpia. Aquí vamos a ver entonces la microscopía. La microscopía está dada por las capas de Ashkenazi. ¿Cuáles son estas? Es un infiltrado inflamatorio de polimorfonucleares. Son mallas de fibrina, como las están viendo en la segunda parte. Y además vamos a ver estas mallas aquí que la están sombreando, que es la primera capa. La segunda capa la vamos a ver, la capa de granulación, que la vamos a iluminar. Y desde luego aquí estamos viendo pues obviamente todo lo que es la muscular propia en esta transparencia que la estamos pintando con amarillo. La base y los bordes con restos de fibrina, necróticos no visibles a simple vista, la zona de infiltración inflamatoria inespecífica con predominio de neutrófilos. Y existe un tejido de granulación y de fibrosis por final. Aquí podemos ver que está sombreada entonces la segunda capa, aquí la tercera capa y por último tenemos la última capa que es la de fibrosis. Existe entonces tejido de granulación muy importante.
En el estudio radiográfico contrastado con bario, un signo típico de la úlcera benigna es esta línea de Hampton, que la estábamos viendo, y algunas úlceras se acompañan de un rodete o en el cuello ulceroso, que es una banda de radio transparente. Los signos indirectos que se observan en estas úlceras, pues son los pliegues de convergencia en el cráter ulceroso. Aquí podemos ver entonces que en el tratamiento de la úlcera gástrica y duodenal, los fármacos inhibidores de la acidez gástrica son como el bicarbonato de sódico, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio. Algunos, como el hidróxido de magnesio, provocan diarrea, y el hidróxido de aluminio y los otros producen pues estreñimiento. Entonces generalmente vienen combinados. Esto es lo que se llama antiácidos. Ahora vamos a ver los fármacos inhibidores de la secreción del ácido por células gástricas, y son los antagonistas de los receptores histamina 2 y los inhibidores de la bomba de protones. Aquí tenemos con sus nombres simetirina, ranitidina, famotidina, etc. Y el omeprazol, que tiene también diferentes nombres. Aquí vamos a ver que el tratamiento de la infección por Helicobacter es triconjugado. Es decir, que está el omeprazol, está la amoxicilina y la claritromicina, y lo hacen en un tratamiento acortado o prolongado. Entonces, el acortado de 7 días utilizan el omeprazol 20 miligramos, la amoxicilina 1 gramo y la claritromicina 500 miligramos cada 8 horas. Entonces, no se vayan a olvidar que cuando hay resistencia a la claritromicina, la combinan con levocina. Aquí tenemos entonces el esquema 2, es el más utilizado. Antes se utilizaba el metronidazol, pero hay mucha resistencia en las mujeres. Por último, vamos a ver entonces la clasificación de las úlceras desde el punto de vista de su hallazgo endoscópico. Cuando hay hemorragia en chorro, entonces 1A, 1B, hemorragia en babeo. Estas son las más frecuentes. Tenemos las hemorragias recientes, que se las clasifica con vaso visible, coágulo adherido o mancha plana. Y por último, la ausencia de signos de sangrado. Esta es la base de fibrina, que está yendo a la curación de la úlcera. Aquí podemos ver una estenosis clara por una úlcera en el píloro que ha producido pues una complicación, que es la estenosis. Otra de las complicaciones muy importantes son las perforaciones, y quizás sean las más graves. No se vayan a olvidar que el dolor también es, y la hemorragia es lo más importante, y las estenosis producen entonces retardo en el vaciamiento, vómitos prandiales, postprandiales, y la perforación se hace en una placa radiográfica para demostrar el signo de Joubert. Con esto vemos entonces las úlceras gástricas agudas, que vamos a ver complicaciones del tratamiento con AINE, el estrés psicológico, pacientes con shock, quemaduras extensas o las úlceras de Cushing por traumatismos cerebrales. Vamos a ver entonces la morfología de las úlceras gástricas agudas, que pueden ser unas áreas bastante diminutas, pero pueden ir más allá de la mucosa.
Estas úlceras son múltiples y cursan siempre con hemorragia masiva. Aquí las vamos a poder señalar. Y por último tenemos la histopatología. Histopatología es un infiltrado inflamatorio inespecífico y no abarcan más allá de la submucosa. Sin embargo, a veces pueden perforarse. Y esto es un hallazgo también, son los besoares, que fue operado por el doctor Oscar Grajeda en el Hospital Gastroenterológico, y son en pacientes psiquiátricos que van comiendo sus pelos, sus uñas, etc., y producen obstrucciones. Bueno, queridos amigos, con esta fotografía de los caporales de Santiago, nos vamos a despedir. Yeah. Bueno, hemos llegado al fin de las clases teóricas y vamos a quedarnos solamente con los estudiantes de prácticas para indicarles sus tareas que deben hacer. Desde luego, vamos a finalizar la teoría con preguntas y respuestas o dudas que ustedes tengan que podemos discutir o construir. Muchas cosas van cambiando y no todos los libros hablan con el mismo lenguaje, sino a veces entramos en contradicciones, las cuales nos hacen pelear a los médicos jóvenes con los viejos con los jóvenes, etc. Entonces, comencemos con algunas dudas que ustedes tengan. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar a... Sí, doctor, tenía una duda. ¿En qué consisten las líneas de Hampton? ¿Perdón? Sí, ¿en qué consisten las líneas de Hampton? Las líneas de Hampton son las líneas que están alrededor de un foco ulceroso cuando se hace las gastropatías seriadas, ¿no? Entonces se hace con doble contraste. Este doble contraste es la ingesta de un bicarbonato o gas, ¿no? Agua con gas. Y el material que es el bario. Entonces, este bario es capaz de depositarse en la úlcera. Y las úlceras de Hampton entonces están alrededor. No sé si te ha satisfecho. Muchísimas gracias. Sí, está bien, gracias, doctor. Ya, muchísimas gracias, Janel. Y si hay otro valiente, no hay. Bueno, vamos a ir entonces a la práctica. En la práctica vamos a ver cómo en Claro Online incluir imágenes o videos. Eso es importante para participar en los foros y a veces tenemos dificultades. En un video de 5 minutos o menos vamos a poder demostrarlas. Ya. En este video queremos mostrar cómo se incrustan las imágenes y los videos en el programa de Claro Online 2 para realizar las presentaciones o los foros. Para incrustar una imagen es necesario que ustedes hagan un clic en el arbolito. El arbolito en el extremo superior derecho pueden ver y hacer un clic
es la primera del icono que está en el marco rojo. Y abajo tenemos dos, un icono de imagen y además un rollo de película o de video, que hoy en día lo más importante es este video. Así es. En esta, una vez que han hecho el clic en arbolito, va a salir cómo subir una imagen. Ustedes se van a archivo y la validan y la guardan. Y en el segundo cuadro de superior buscan el nombre de recuadro. Aquí pueden observar que estamos en el archivo, que vamos a colocar una imagen de un cerebro en un corte sagital. Aquí podemos ver que lo más importante para toda grabación es guardar o recordar o hacer un clic en aceptar. Y ustedes pueden ver que pueden ustedes mandar a todos los usuarios y además validar la imagen. La siguiente diapositiva, ustedes van a observar cómo quedó la imagen. Como ven, ustedes pueden reconocer todos los lóbulos que están etiquetados como A, B, C, D, C. Pueden ver el cuerpo calloso, el árbol de la vida o el cerebelo, el bulbo raquídeo y los pedúnculos cerebrales. La siguiente. ¿Cómo grabar un video? Se graba con las mismas características. Lo primero que hay que hacer es colocar un clic en la película, que es el tercer icono del recuadro rojo que están viendo en la parte superior. Colocar un video desde la web, el primer paso, hacer un clic. El segundo paso es copiar la dirección HTML, validar, guardar igual que imagen. Gracias. Bueno, hemos prácticamente terminado toda la clase, que tiene una duración aproximadamente entre 45 minutos o más. Entonces, no se vayan a olvidar de que en las prácticas todo el mundo se está desesperando. Y no es así, porque ustedes pueden hacer sus foros, sus videos hasta el 30 de octubre, en que es el juicio final. Es decir, hago la evaluación de cuántos foros usted ha levantado, qué tareas ha hecho y, en fin, de qué calidad las ha hecho. Y es una evaluación de tipo formativa, es una evaluación de tipo por problemas y además los objetivos son por competencia. Con esto me despido de todos ustedes, deseándoles lo mejor. Yo sé que hay muchas preguntas en práctica. ¿Podrían decirme cuál es la que es más importante? Doctor, buenas noches. O Dígame. buenas tardes, perdón. Sí, le comento que para la tarea de lo que son las biografías no hemos podido encontrar